Ah, grande la rueda. Sí, profe, ahí está la evidencia. Y le pregunté al guardia que estaba ahí en el recinto, dijo que había pasado hace como 10 o 15 minutos antes, poquito, como a las 5:20 más o menos. Ya, Y yo me demoré en el trabajo un poco y no me pasó nada, gracias a Dios, porque siempre pasa antes, como a esa hora. ya, ya. Bien, jóvenes. Vamos a pasar la última unidad temática, la número 7, que el título es cuadro de nudos. La verdad que el título no dice mucho después las habilidades que usted tiene que tener y con los conocimientos naturales que uno debería tener respecto a los nudos marineros. Por lo tanto, vamos a ir viendo más o menos cómo habla de las habilidades que ustedes deberían tener. ¿Ya? Aquí te presenta que cada nudo en realidad tiene su razón de ser y tiene su utilidad. ¿Ya? Entonces, no hay que utilizar cualquier nudo para cualquier cosa, sino que si uno tiene que anudar algo, hacerse firme a algo, tiene que utilizar el nudo que corresponde. Porque si no, se... Ah, y otra cosa más importante, los nudos marineros en general no quedan enredados, no se apretan que uno no los pueda desamarrar, sino que son fáciles de largar, ¿ya? Y esa es la gracia que tienen los nudos marineros, que está de esta manera de que uno fácilmente los pueda soltar, ¿ya? Esto en la medida que uno lo haga bien, po. Al principio uno hace estos nudos ciegos más o menos, tratando de hacer un nudo, un cote, un medio cote o un doble cote y le queda, tiene que cortar la cuerda finalmente, ¿ya? Ahora, los nudos en realidad, la verdad es que se ocupan en forma distinta. Eh, lo- los, los grandes buques en realidad ocupan otro tipo de nudos, es más difícil hacer los nudos grandes, eh, usa más que nada el tejido entre las cosas o las gasas para amarrarse las vitas, ¿ya? Eh, a las vitas también le dan vuelta en ocho, principalmente una gran vuelta en ocho y un ocho mordido y quedan listos. Los buques más chicos como los que normalmente andan ustedes, ahí usa una mayor cantidad de nudos, ya sea para amarrar las defensas, para ajustar las espías, para amarrarse a los cabrestantes o a las vitas o a las cornamusas, eh, las drisas para izar banderas también necesitan nudos, y también las embarcaciones deportivas, sobre todo los veleros, que ahí ya usan una cantidad enorme de nudos para izar las velas, para colocar las escotas, para las bozas, para amarrar la cadena del ancla, eh, para que no se vayan las escotas al agua, etcétera. ¿Ya? Pero es importante que uno, a lo menos en alguna oportunidad, lea algo respecto de qué es lo que son los nudos marineros. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. En primer término, respecto del material de construcción, hay dos grandes grupos. Uno que es los naturales y otro que son los sintéticos. Antiguamente todos los buques tenían materiales naturales, ¿ya? Y la verdad es que eran buenos, pero el problema que tenían de que eran extremadamente pesados, ¿ya? Yo cuando joven y me tocaba de repente hacer una espía metida en las manos, eh, costaba mucho amarrarlo, además se hundían rápidamente, entonces era difícil amarrarse cuando uno venía llegando en un buque, tirando en los primeros los nivelayes, pasando la espía, y en realidad era mucha fuerza, sobre todo los que estaban en el muelle, tratando de tirar la espía para colocarla en la vita, ¿ya? Y después salieron con el tiempo los materiales nylon sintéticos. Ahora, en el escrito del MBA tiene más detalle de en qué consiste cada uno de de este material y cuál es el más útil para usarlo depende a las condiciones en las cuales
va a navegar el buque. Lo que sí hay que tener presente de que en este tipo de material son como elásticos. Si ustedes se fijan de repente en YouTube alguna película esta de rotura o las maneras que están haciendo los buques, que salen mal, y de repente muestran cómo se cortan las espías, ¿ya? Y ustedes a lo mejor también deben que ha sabido de accidentes de que corten las espías, sobre todo estas de nylon, de poliéster, que pegan un chicotazo igual que un elástico, ¿ya? Y más aún si es que están con algún elemento pesado, una cornamusa o algo, rompen el pie, lo tiran de cuajo, ¿ya? De hecho, ha muerto gente con un chicotazo de un corte de espía, ¿ya? Ustedes han sabido de eso, ¿no? ¿Han tenido la experiencia o la han contado o le han dicho, oye, no te coloques entre la espía y el borde del buque, sino que siempre afuera, nunca en la parte interior de la espía, ¿o no? ¿Le han dicho esa precaución? A un colega se le rompió el hueso de la canilla hace un par de tiempo atrás. Por lo mismo pegó el chicotazo al cabo y lo golpeó justo y Claro, cagó. ¿ves? Me parece que tener cuidado, sobre todo estas que son de material de nylon y no son tan resistentes, ¿ya? Ahora, el material sintético, la gracia que tienen que en realidad flotan, ¿ya? En su gran parte flotan, por lo tanto es mucho más fácil trabajarla y no se enredan con la hélice, porque también es que ese es un problema, que de repente las vías se van hundiendo, el buque mueve la máquina y queda enredado en el eje de la hélice, y ahí el buque queda sin propulsión y se va y se lo lleva el viento y la corriente, y termina finalmente varado en la costa, como pasó hace muchísimos años atrás, por la década del 80, en el año 80, ya un buque, una barcaza grande, estaba atracada en el sector del Molo de Abrigo, vino un mal tiempo. Antiguamente los malos tiempos no se avisaban con tanto tiempo como ahora. El mal tiempo se avisaba cuando ya estaba encima el tiempo. O sea, había muy poca tiempo, muy poco disponibilidad horaria como para reaccionar, ¿ya? Eh, entonces, y el buque se preparó para zarpar, y al zarpar se cortaron las espías, ¿ya? Y las espías se enredaron en el eje de la hélice, y el viento y la corriente se lo llevó, tenía dos máquinas. Una máquina trató de salir, a dar la vuelta, era una barcaza que tenía muchas horas muertas, y el viento se lo partió llevando y terminó varado ahí en la costa frente a la Universidad de Santa María. Ahí terminó. Ustedes buscan en YouTube antecedentes de eso, lo van a encontrar, y lleva hasta la historia de qué es lo que le pasó a esa barcaza justamente con la rotura de la espía, ¿ya? Entonces, este material, ustedes le dan más en detalle en la hojita que yo le pasé. Aquí, cosa importante es, en realidad, cuáles son las órdenes que se dan y qué significa cada una de las cosas. Por ejemplo, ustedes les van a tocar de repente cuando cubrir la reunión en el castillo, en el cabrestante, van a decir, oye, hacer firme un cabo. ¿Qué es hacer firme un cabo? ¿Ya? Es el chicote de un cabo por medio de un nudo, una ligada, etcétera. Eso significa hacer firme un cabo. Aquí, perdón, le vamos a decir lo siguiente. Todo cabo, que es una espía larga, ya tiene lo que se llama un chicote, que es la parte inicial y la parte final del cabo, ya, y después tiene una parte que cuando uno da una vuelta es una gasa, que se llama una gasa, ya, y el resto es la parte firme del cabo, ¿ya? Después, tomar vuelta a un cabo es cuando uno está trabajando y le dicen, oye, tómale vuelta al cabo. Perfecto, yo lo amarro firmemente a una cornamusa o
a un par de vitas, ya haciéndolo de noche para que quede firme, ¿cierto? Arriar. Aquí es cuando ustedes están bajando, por ejemplo, un balde desde la cubierta principal al bote que está ahí abajo, ya, y ahí le dicen, oye, hay que arrear ese balde o esa caja hacia abajo. Entonces ahí le van a decir, oye, pásalo sobre mano. O sea, uno lo va controlando con la mano, teniendo la precaución de no quemarse, porque si de repente el bulto es muy pesado, ¿ya? Y se van a quemar las manos. Así que eso de repente hay que ir viendo bien si lo controlan a través de pasarlo por una cornamusa, por una vita o por algo para que se vaya controlando mejor. Que es lo que se llama en el caso B, que es la sobrevuelta. O sea, yo le doy una vuelta o una vuelta y media cuando es muy pesado y ahí yo lo puedo ir soltando de forma más controlada, porque con el roce de la vita o de la cornamusa eh, va a hacer más fuerza eso que uno con la mano. Y ahí uno lo va controlando perfectamente bien. ¿Ya? Y en banda, cuando uno llega y lo suelta totalmente y la carga queda libre ahí abajo, ya cuando está a punto de tocar o ya tocó, uno se está en banda, ¿para qué? Para que la persona que está con el bote desarme el nudo o saque la caja y el cabo queda libre. ¿Ya? Esto aquí cuando uno va navegando en una embarcación menor, sobre todo en un velero, efectivamente uno cumple con esas tres situaciones que está puesto aquí, especialmente cuando uno eh, va alargando la vela, cuando va cambiando el viento, ya uno parte dándole suavemente, especialmente la vela mayor, la parte suavemente y lo deja en el winche con una o dos vueltas y lo va entregando de forma controlada. ¿Ya? En banda, normalmente cuando uno hace una virada por una caída por avante, o sea que el viento pasa de una banda a la otra y la vela que estaba inflada por la banda de estribor y pasa a la banda de babor, el hombre escota de la banda de estribor en un momento que larga en banda para amarrarla por la otra, la banda de babor. ¿Ya? Amollar. Amollar es ayudar a un cabo para que corra por una cajera. ¿Usted sabe qué es lo que es una cajera, un botón o un cuadernal o no? Son como las poleas que llevan los, digamos, todo lo que son las cárceles, los veleros, ese tipo de cosas. Correcto. Aquí el cuadernal principalmente en los buques se ve cuando tienen maniobra de embarcaciones, las embarcaciones están puestas en un pescante. Y el cuadernal, ¿cuál es el uso que tiene el cuadernal? Es aumentar la fuerza de subida o de bajada. O sea, eh, en vez de colocar una sola cuerda que pasa directamente por un retorno hacia el bote, se hace firme y se levanta, entre medio de un cuadernal, que son como dos roldanas que están juntas y se hace pasar el cabo por una de ellas, después pasa por la otra, vuelve a la de arriba, vuelve a la de abajo, ya, y se amarra finalmente al cuadernal que está abajo, de tal manera que con ese cuadernal tiene un gancho y eso se engancha en la embarcación y uno multiplica la fuerza que hace más o menos por dos o por tres. ¿Ya? O sea, queda mucho más liviano el levantar la embarcación. ¿Ya? Entonces, la mollar, ¿qué es lo que es? La mollar es cuando uno tiene que prepararse para arrear o izar la embarcación, y hay que bajar uno de los cuadernales hacia abajo. Uno ayuda a que pase rápidamente la cuerda por el cuadernal. Alar es hacer fuerza sobre un cabo, o sea, es casi como quien dice el tesar que está más abajo, ¿cierto? Alar el cabo es tirarlo de tal manera que no quede en coca o no quede enredado en cubierta o no quede con vueltas, sino que uno sencillamente lo tira para que quede más o menos directo entre uno y la vita o el lugar donde va a trabajar. Cobrar es
recoger el cabo sin hacer mucho esfuerzo, ¿ya? O sea, es como quien dice la acción de yo, oye, alar el cabo, listo, yo le cobro al cabo, en otras palabras, ¿ya? Y tesar es dejarlo firme, teso, ¿ya? Y temblar es cuando ya está a punto de hacerlo trabajar. O sea, estos 4 últimos términos que estamos viendo, ustedes pueden decir que son más o menos lo mismo, ¿ya? Y efectivamente es casi lo mismo, pero son acciones que uno va haciendo para finalmente lograr tesar y templar el cabo listo para comenzar a hacer fuerza, ¿ya? Perdón. Aquí también es importante en el último esfuerzo, cuando uno está, esto es especialmente importante cuando uno está en maniobra de atracarse un muelle y uno tiene los cabos o las espías pasadas a la vita, ¿cierto? El capitán siempre le va a decir a usted, oiga, a la 1, cobra la 1, tesar la 1, mantenerla firme, templar, listo para amarrar y temblar. ¿Para qué? Para si yo paso 2 espías hacia una misma vita con el mismo número 1, ambas espías tienen que trabajar en forma paralela y con la misma fuerza, ¿ya? No una que trabaje más y la otra trabaje menos. No, la gracia es que los dos trabajen exactamente una, son exactamente iguales. Entonces ahí duplica la fuerza de tensión que tiene, de sujeción que tiene la espía número 1. ¿Ya? Después, lascar. ¿Qué significa lascar? Lascar significa entregar, ¿ya? Lascar es entregar una cierta cantidad de espías. Esto es cuando el buque o está atracando o está zarpando, que le dicen, oiga, entrégale a uno, o lascar, que es ir soltando un poco al cabo para que el buque se desabraque del muelle, o para que el buque se corra más a proa o más a popa, ¿ya? Adujar es cuando ya uno ha terminado de hacer la maniobra de espía, ¿ya? Y hay que ordenarla, entonces la orden es adujar, ¿ya? Y uno comienza a adujar, ya están las espías firmes en la vita, y adujar significa darle vueltas con lo que restó del cabo para que quede todo ordenado, ¿ya? O bien también se puede guardar en el carrete cuando ya el buque ha zarpado y están las espías, ya están todas en cubierta, se guardan en el carrete que tiene el buque para eso, ¿ya? Aclarar las tiras, ¿ya? Cuando uno va a trabajar con espías, lo importante es verificar que las espías estén claras, o sea, que estén libres, especialmente lo que son los extremos de la espía o de los cabos para trabajar, ¿ya? De manera que no se van a producir cocas o enredos y se traben en la gatera o la cornamusa o en el retorno que tienen que hacer, ¿ya? Acá la maniobra ya es sencillamente despejar la cubierta de todos los cabos que haya, y esto principalmente ya para cuando uno ya va a zarpar, cosa que puede quedar listo para hacerse la mar, y eso se van y se trincan en el lugar que corresponde, ¿ya? Una cosa importante de la parte de cubierta es que esté todo trincado para la mar una vez que el buque zarpa. Y cuando el buque está atracado, quede todo trincado para evitar accidentes en la noche y no se tropiece uno con un cabo que haya quedado suelto, una espía que esté amarrada en un sector que no corresponde, etc. ¿Ya? Nudos. Aquí está, como se llamaba cuadro nudo, aquí está un cuadro nudo en la cual presenta algunos nudos que son útiles, ¿ya?
de aquí uno dice, oye, no, pero son enredados los nudos, ¿cómo se hacen? Esa es la primera imaginación que uno tiene, ¿ya? Pero si uno se va fijando, por ejemplo, acá, en el primero que está aquí a la derecha, medio cote. Si ustedes se fijan, el medio cote es una cuerda que uno hace una gasa redondita, aquí la pasa por arriba y después la pasa sobre el entremedio. O sea, esto es como un nudo que uno comienza a hacer en cualquier parte, siempre hace este nudo, ¿cierto? ¿Ya? Y este mismo nudo, el que uno lo repite después, si ustedes se fijan, es parecido a este, ¿o no? Lo pasan por aquí, ¿ya? Lo pasan nuevamente por acá, que es este mismo que está aquí, ahora lo pasan por aquí abajo nuevamente, ¿ya? Y le queda aquí con dos cotes, ¿ya? Pues este medio coto, este es dos cotes. Y el medio cote es similar a ese, que hacen la vuelta completa y que es este mismo, que en vez de tirarlo hacia allá, lo tiran hacia abajo. O sea, quedan estos dos chicotes en forma paralela, ¿ya? Así que, entonces, todo el resto de los nudos son muy parecidos a esto, ¿ya? Y, y hay que hacerlo, y la práctica a uno le dice cómo hacerlo. Al principio uno se olvida, o sea, se hace nudos, cualquier nudo, y uno los tira y se desarma, ¿ya? Pero uno después tiene con el tiempo y la práctica, lo va haciendo bien, ¿ya? En general, los nudos más usados son los que están puestos acá. Es el llano, el ballestrinque, el lasca U8, el haz de guía y el cote, ¿ya? Esos son los 5 nudos que uno normalmente parte usando, ¿ya? El cote, que ya lo vemos acá, ¿ya? El haz de guía, que está puesto acá, y el haz de guía es el base para el famoso ahorcaperro, ¿ya? Aquí está el lasca o el 8, ¿ya? Y acá está el ballestrinque, ¿ya? Que también este es bastante usado, y este normalmente se usa para colgar las defensas o colgar los baldes, ¿ya? Hay que tener ciertas precauciones cómo hacer, ¿ya? Aquí vamos a ver un video con este video es más o menos corto, son como 3 minutos que muestra el video. ¿Escuchan ustedes o no? Sí, profesor. ¿Ahí están escuchando? Se escucha demasiado bajo, profesor. ¿Ah? Teniendo en cuenta que Se cada escucha chicote demasiado bajo. salga paralelo y simétrico a su firme. El nudo de rizo sirve para unir dos cabos de la misma mena. Ya, ahí. Nudo de ballestrinque. Daremos el ballestrinque dando media vuelta a la mano y cruzando por encima del firme. Daremos otra media vuelta en la misma dirección, dejando el chicote por debajo del firme de esta última vuelta. Si recibe tensiones de diferentes ángulos, podría acabar soltándose. Para hacerlo más seguro, podremos asegurar con un par de cotes. Cuando uno coloca la defensa de las embarcaciones, nuevamente hace eso y coloca dos cotes, ¿ya? Para que quede firme. También podremos hacer dos cazas.
encima y otra vez por encima. Ahora usaremos las dos gafas de esta manera. El ballestrinque se debe de utilizar cuando la tensión está en el punto y es constante con el objeto o cuando reciba pesos iguales por ambos lados. Nudo de 8. Este es el más común que se usa especialmente a la escota de los veleros. Haremos un gafa y montaremos el chicote por encima del firme e introduciremos el chicote por la parte de abajo de la mano. El nudo de 8 sirve como nudo de tope o retenida para que no pueda escaparse de una polea, guía o stopper. Es un nudo muy práctico y que resulta fácil de deshacer. Nudo de as de guía. Comenzaremos haciendo y teniendo en cuenta que esta parte está encima del firme, introduciremos el chicote por la parte de abajo. Dará la vuelta al firme y volverá a entrar al interior de la lanza. En este caso el chicote nos ha quedado por la parte interior de la mano. También lo podremos hacer para que nos quede por la parte externa, dependiendo si damos la vuelta al firme por un lado o por el otro. También deberemos de practicarlo en diferentes situaciones y posiciones. Ese normalmente se usa para cuando uno coloca la escota a las velas, coloca ese nudo. Y una vez más, debajo de la gafa y tras dar la vuelta al firme, volverá a entrar en la gafa. El as de guía es probablemente el nudo más utilizado. Bueno, y esa es la base para el ahorcaperro que vimos anteriormente. Esa es para la driza de las velas, para izar las velas se coloca normalmente. Ese que se usa en el pabellón, ¿Perdón? el que se usa para pisar el pabellón, ¿Se usa para qué? para poner el pabellón, para la, como se llama la bandera. Bueno, a ver, repitamos, por favor. Que ese no, yo lo ocupaba cuando teníamos que Ah, no, pisar que el no, pabellón no, en las que- mañanas, se colocaba el pabellón. Parece que me llegan las dos cosas, la del video y lo suyo. Entonces no. A ver, ahí, hábleme ahí. Es que ese no lo ocupamos para colocar donde está el seno digamos, de la bandera. Se pasaba ese Ah, no para pisar el pabellón. correcto, sí, tienes toda la razón. Toda la razón. Ya, el llano. Aquí está otra forma en la cual se va a explicar qué es lo que es el llano. ¿Ya? Este que también que el que sirve para unir dos cabos, pero lo que sí tienen que ser de la misma mena, o sea, del mismo grosor. Acordarse que los cabos son hechos por trenzados y tienen varias hebras entre medio y eso le da también la fuerza de tracción que tiene cada uno de los cabos, ¿ya? A diferencia de los alambres, acuérdense que siempre por el centro tienen una mena, un alma que va al centro y sobre eso va el tejido de alambre, ¿ya? Que también se usan para amarrar los buques, sobre todo cuando hay mal tiempo y tiene mayor rigidez en el amarre, ¿ya? Bueno,
¿Por qué no se puede usar con cuerdas de distinto diámetro? O mena, lo correcto. La mena es el ancho del cabo. Porque si no, no agarran bien y se va a desarmar. ¿Ya? Siempre tiene que ser con llano, siempre tienen que ser los dos cabos que uno quiera amarrarlo de la misma mena. ¿Ya? Aquí está el ballestrinque, que ya los vimos. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes cómo se arma, cómo se va haciendo. ¿Ya? Este aquí también es práctica y es uno de bastante uso. El lasca, el nudo doble U8, que es el que vimos anteriormente, también es fácil de hacerlo, ¿ya? Y se usa tal como se mostró en el video para que no se pase de un cuadernal hacia afuera y se arranque o que una cuota afuera en el agua, ¿cierto? El haz de guía, ¿ya? Y que este haz de guía también se usa bastante a bordo de los buques. Todo hay que amarrar una embarcación y la embarcación la amarran con un haz de guía, ¿ya? Y la gracia de esto es que tiene que el nudo no se endurece y no se amarra muy firme, ¿ya? Por ejemplo, aquí habla de que para asegurar el chicote de un cabo al arganeo de una boya, efectivamente cuando se amarra a una boya usa esto, ¿ya? Para atar las brisas, la escota, los puños de las velas, para amarre, que uno se amarra a un gancho o una vita también lo puedo colocar, si no tienen gasa la espía, uno puede hacer unas de guía y saca inmediatamente el problema, ¿ya? Este es el ahorcaperro, ¿ya? Y el ahorcaperro, ustedes se fijan, es un haz de guía y por el orificio del haz de guía se pasa la cuerda nuevamente y ese queda como nudo corredizo y se aprieta ese nudo. Pero la gracia que tiene usted para soltarlo es fácil de soltarlo, ¿ya? Esto ¿viste? Se usa también para amarrarse a una boya, a una rejera. El lazo simple, que también que es un nudo corredizo fácil de utilizar, ¿ya? Es casi un medio nudo como el que vimos anteriormente, ¿ya? Ustedes se fijan que es la línea que pasa hacia la gasa completa y después de aquí en cierta medida se pasa por abajo y se pasa por el medio de estos dos y quedan las dos tiras paralelas, ¿ya? Y eso le queda, ¿cómo se llama? Deslizante, eso se desliza, usted lo puede achicar la gasa, puede agrandar la gasa, ¿ya? Y este lazo corbata, ya, con cotebriol, que pareció uno que es un ballestrinque, ¿ya? Y este es simplemente que la cuerda esta se hace una gasa, la gasa, por el chicote se pasa por aquí abajo en un momento dado y después aquí se hace como un 8 y nuevamente se cruza y queda eso armado, ¿ya? Vuelta escota, ¿ya? Que aquí tenemos la vuelta escota que es fácil de hacer, que es para unir dos cabos, ¿cierto? ¿Ya? Y la gracia que tiene de que en realidad pueden ser los cabos de distinta mena, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, que había que unirlo siempre con dos cabos de la misma mena, ¿ya? Y si usted quiere afirmarlo, le puede colocar después un medio nudo en su interior. Puede pasarlo nuevamente por ahí para que quede más firme, ¿ya? Aquí vamos a ver la vuelta a escota, que es bastante importante.
Ustedes se fijaron anteriormente cuando dejaban de tensar, como que se iba a desarmar el nudo, ¿cierto? Con ese último nudo se complementa. Margarita. Este nudo margarita, ¿cuál es el uso que se hace? Se hace cuando uno quiere reforzar una parte de la espía o del cabo que está débil, ¿ya? Entonces con eso hace que la parte débil no trabaje, ¿ya? Y queda trabajando, en vez de uno, quedan 3 líneas trabajando, ¿ya? Lo que ayuda mucho a la espía que ya tienen roce en cierta parte y con eso evitan cortarla y que se corte cuando están trabajando y entonces se afirma bien, ¿ya? Que así es como queda finalmente, ¿eh? Esa parte ahí puede ser la que está más débil y con estas otras dos se afirma rápidamente. Y aquí está cómo se hace el margarita. Aquí, vuelta maniobra, es el que se usa particularmente en las cornamusas o en las vitas también, ¿ah? Que es cuando uno quiere amarrarse con un cabo a tierra y va a trabajar en una cornamusa, ¿cierto? Uno debería dar una vuelta completa y hacer el 8 y sigue haciendo otro 8 y posteriormente hace el 8 mordido, de manera de que esta cuerda que está aquí, que es el chicote, quede paralelo al inmediatamente anterior. Hay que tener cuidado de que se produzca esto. Pues si ustedes la hacen al revés, va a quedar trabajando hacia este otro lado y va a quedar mordida. Es importante que se vaya explicando bien cómo va quedando el 8 en la cornamusa, ¿ya? Y este es finalmente el famoso cote, ¿ya? Que es el más simple de todos. Y si queremos hacer esto, ¿Ya? Esta parte aquí es importante, que tiene muchos usos, sobre todo en cubierta.
horario, hacer tus faltas y la última al lado de la tensión. Se fijan que hay que va hacia el mismo lado. Tenemos tenemos un ball string. Se está tomando mucha actividad aquí y está tomando tensión. Esto me mucho. Sacamos todo lo que hacemos una Bueno, ese nudo también se utiliza tanto en una cadena, y los yates cuando fondean colocan eso, de manera que el moliente no trabaje, sino que trabaje una gasa que sujeta toda la fuerza de la cadena. Se puede hacer con eso, y también se utiliza cuando uno tiene una cuerda y tiene que cambiarla en la vita o le quedó enredada en la vita, y con eso, mientras tanto, afirma la tensión de la estía, ¿cierto? Y usted puede arreglar fácilmente el ordenamiento, la agujada que tiene en la vita o quedó el 8 mordido, lo puede sacar y puede liberar la fuerza de un nudo que esté después del amarre este, ¿ya? Ya, jóvenes, eso es en lo principal lo que es nudos. Para que ustedes se den cuenta, en realidad lo que es nudo es bastante corto esta parte de la unidad temática. No hay nada más eh, que hacer, ¿ya? Por favor, léanse lo que yo les mandé, porque la prueba va a ser de eso que le mandé, más le mandé también la presentación. Lo único que no tiene en la presentación que le mandé son los videos, ¿ya? Pero los videos usted los pueden ir encontrando también en YouTube, si es que necesitan profundizar un poco más. Pero como le digo, la prueba va a ser exclusivamente lo que está puesto ahí, ¿ya? Eh, ¿quién llegó? Castro llegó, ¿no? Sí, está por ahí, Yo llegué después a clase, profe Medina, Gabriel Medina. ya tiró. Guerra llegó. Ya, ¿quién sabe qué pasa con Guerra, oiga? Profe Castro, llegué atrasado. No quise molestar antes en la clase. Sí, no, sí lo tengo identificado, está claro acá. Gracias. Ya, jóvenes, preguntas, Profesor, dígame. disculpe José Gallardo por acá, buenas tardes. Buenas tardes. Igual llegué un poquito atrasado a la clase, así que me pudiera poner presente, por favor. Sí, está listo, está presente. Ya, muchas gracias, profesor.
¿Dónde estaba? ¿Dónde andaba usted? Yo, Sí, José Gallardo, andaba acompañando a mi señora comprando y venía utilizando el teléfono, así que no me pude conectar por el teléfono. Tuve que llegar acá a la casa. ya, ya, perfecto. Bien. El que estaba cumpliendo con su deber está muy bien. Ya, preguntas. Preguntan de esta materia o de las otras materias pasadas, pregunten lo que ustedes quieran, porque en realidad esta aquí va a ser la última oportunidad que tenemos para conversar, ya que el próximo, ¿cómo se llama? Próximo miércoles van a estar en la prueba. ¿Qué iba a entrar en la prueba, profesor? ¿Puede ser? ¿No? Lo que El les tema. mandé, la presentación que les mandé en PDF y también un escrito que yo les hice en PDF, en que está más detallado lo que está en la presentación, algunas cosas están más detalladas, que la materialidad, algunas definiciones, el uso de los cabos, en eso, ¿ya? No es tanto más largo de lo que yo le envié, pero son con las dos cosas, y además les mandé también un manual de nudos, ¿ya? Ahí también lea un poquito un libro antiguo, pero bastante interesante leer más o menos de dónde vienen los nudos y por qué se usan los nudos marineros, ¿ya? ¿Cuál es la gracia que tienen los nudos marineros en general? Antiguamente había una gran cantidad de números, hoy en día los usos se han ido especificando un poquito mejor y son menos la cantidad de nudos que uno usa. Como le digo, son más o menos, si bien es cierto, en la presentación vimos 10 nudos, uno normalmente usa 5 permanentemente. El otro que uno también usa permanentemente es el de amarrar pues, el ancla al fondeo, que se usa en realidad cuando uno quiere liberar la atención a una espía, a un cabo que está trabajando, porque se enredó, o se hizo un nudo, o una coca y hay que sacarla, se usa. ¿Ah? Pero se usa en determinadas ocasiones, y eso lo usan nuevamente en cubierta. Ya, pero importante que ustedes, que van a hacer de máquina, ¿cierto? Cuando tengan que ir a cubierta, o cuando alguien o un tripulante de cubierta les hable de algo de nuevo, ustedes sí, no, si o sé hacerlo, se hace de esta forma, o sepa que sirve, ¿ya? Ustedes siempre tienen que interiorizarse qué es lo que hace el hombre que está en la cubierta, ¿ya? Así como el de la cubierta debe interesarse en qué es lo que hace, cómo funciona la máquina, cuáles son los tiempos que tiene, cuál es la complejidad que tiene estar en la máquina, para que conozca el ruido que hay en la máquina, que no se trata de conversar así cualquier cosa, sino que tienen que andar con protección de oído por el ruido, que nos va quedando ciego en la medida que está tanto tiempo sintiendo los ruidos de los motores, y los motores no están metidos dentro de la caja del motor, po. No como en el auto, que está todo cubierto con antirruido y no siente suavecito el auto, no siente el ruido del motor. Pero ahí el bulbo está metido adentro del motor, ¿ya? Porque el motor es mucho más grande, ¿ya? Entonces ustedes siempre interiorícense de qué pasa de la cubierta principal para arriba, ¿ya? Cómo piensan, qué es lo que hacen, cuánto tiempo se demoran ellos en dar las órdenes, y, y saber si la persona arriba quiere funcionar rápido, que cambie una marcha, o aumenta las revoluciones, o disminuye las revoluciones, en fin. O sea, hay que saber qué es lo que está pasando arriba o abajo, ¿ya? O también, ustedes también como tripulantes van a ir seguramente al servomotor, ¿ya? Así es que tengan esa cosa pendiente. Ya, jóvenes, yo por mi parte no tengo nada más que transmitirle, solamente las gracias por haber participado en las clases, ¿ya? Así que nos tenemos entregándole yo, les mando la prueba oportunamente para que la hagan en las 2 horas que tienen no va a ser larga, va a ser mismo largo que han tenido las otras pruebas, ¿ya? Y por Sócrates, ¿ya? Así que el resultado se lo estaría dando lo antes posible. Ya, jóvenes,
Ya, Vale, profesor. profe. Correcto. Igualmente, muchas gracias, profe. Ya. Vale, Muchísimas profesor, gracias. gracias. Gracias, profe. Estudio, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Profesor. Mucho gusto, profesor. Cuídense, Hasta luego, que vale. tengan, pasen bien el temporal